Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alberto Gómez, co-head de Ciberseguridad en Cambia. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar en esta charla organizada por Cambia, empresa con más de 36 años en el mercado local, brindando soluciones de transformación digital, así como de tecnología en el Perú. Antes de darle paso a mis compañeros y mis invitados, me gustaría poder invitarlos a ustedes a compartir estos datos de interés sobre el contexto actual de las amenazas y por qué la ciberseguridad es clave en la seguridad. El año pasado, Perú tuvo 11.5 mil millones de intentos de ciberataques, lo que equivale a un promedio de 31 millones de ataques por día o 1.6 millones por hora. Los países de Latinoamérica más afectados por estos ataques el año pasado fue la primera posición, México, con 156 mil millones de ataques, seguido por Brasil, con 88.5 millones de ataques, y en la cuarta posición Colombia, con 11.2 mil millones de ataques. Esto nos da la importancia o nos da paso a que la ciberseguridad en el día de hoy dejó de ser un gasto más para la organización y ahora es una inversión necesaria para todas las empresas. Alineado a esto, hoy conocerán cómo la inteligencia artificial potencia las tecnologías de ciberseguridad dentro de las organizaciones para poder ayudarlos a detectar, mitigar y responder a estas amenazas que, como bien les mostré, tienen una mayor rapidez y precisión en los ataques. Durante esta charla contaremos con la presentación de Alonso Rodríguez, co-head de Data e Inteligencia Artificial en Cambia, y con Rafael Toabada, Security Partner Ecosystem Leader en IBM, quienes explicarán cuáles son estas ventajas y casos de uso de esta potente combinación que es tecnología más ciberseguridad a beneficio de las empresas. Para iniciar con la presentación, los dejo con Alonso Rodríguez, quien ya ha tenido varios años de experiencia implementando y liderando estos proyectos de inteligencia artificial y data en el sector financiero y retail. Bienvenido, Alonso, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. A ver, yo les voy a contar un poquito más sobre el uso de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Y quiero partir contándoles cómo nosotros dentro de Cambia venimos trabajando dentro de las diversas disciplinas, donde una de ellas es la ciberseguridad, y cómo la relacionamos directamente con los centros de inteligencia de data, de analytics y de inteligencia artificial. Y para nosotros, de hecho, de forma complementaria, los centros de excelencia dentro de Cambia terminan siendo un grupo de expertos con capacidades súper personalizadas y especializadas para asesorar y transformar los negocios que hoy venimos atendiendo. Y quiero ir profundizando en la capa de ciberseguridad sobre los potenciales riesgos que nosotros hemos ido identificando ya dentro de la industria en algunos clientes. Y es donde los potenciales riesgos que hoy han ido saltando, por ejemplo, son la capacidad de los spams cada vez más inteligentes, es decir, nuevas formas de acercarnos. De hecho, un mensaje de texto, un email de forma más inteligente, mucho más personalizada, que nos hace sentir mucho más confiados y seguros para poder abrirlos y ser probablemente afectados por un agente malicioso, ¿no? La ingeniería social mucho más efectiva. Hoy cada vez más tenemos muchos agentes que nos están monitoreando y tratando de capturar la mayor cantidad de información sensible que nosotros manejamos. El aumento de la desinformación, ahora más que nunca, de hecho, lo gatilló la pandemia. Los fake news han sido y serán, de hecho, una fuente de desinformación bastante importante, y hoy con las noticias de salud, políticas, económicas, hay que tener mucho cuidado en saber elegir la fuente de información que utilizamos para tomar algún tipo de juicio, ¿no? Y los malware más efectivos e impredecibles, y de hecho esto parte sobre la técnica especializada de algunos agentes, de algunos atacantes, que de hecho van incorporando mucho más inteligencia sobre estos ataques que vienen realizando en algunas empresas. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial en la ciberseguridad?
bueno, hay tres enfoques que nosotros lo venimos desarrollando en algunos clientes, y es que la inteligencia artificial puede usarse para mejorar las técnicas de ataque existentes, y de hecho es donde más se ha invertido el uso de inteligencia artificial, y es donde los atacantes le dan un sentido mucho más inteligente a todas las acciones que vienen realizando en algunas empresas, en algunas industrias, ¿no? Y es preocupante porque creemos nosotros de que la capa de defensa todavía no incorpora cierta inteligencia a la prevención o monitoreo de posibles ciberataques, ¿no? Lo segundo es usar la inteligencia artificial en las técnicas de defensa existentes, y esto es algo que en realidad nosotros apoyamos bastante bien. Creemos nosotros de que las capacidades de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, que les puede dar un sentido de monitoreo, prevención y predicción de algún ciberataque, es vital para poder conseguir, de hecho, los niveles de seguridad estimados y proyectados dentro de la organización, ¿no? Y la seguridad en los sistemas basados en IA, de hecho, eso es súper importante porque nos comienza a prevenir, ¿no? de cómo los sistemas se van integrando a diversas plataformas o aplicaciones, y cómo los datos que se generan a partir del monitoreo, a partir de la seguridad de todos los mecanismos del sistema, pueden comenzar a generar datos que puedan alimentar, de hecho, ciertos modelos de predicción. ¿Qué tipo de aplicaciones de inteligencia artificial tenemos en ciberseguridad? Bueno, acá nosotros venimos trabajando, por ejemplo, en el análisis de tráfico de red, ¿no? La anticipación y neutralización de amenazas con ciertos modelos predictivos, el procesamiento del lenguaje natural para identificar un potencial ciberataque, ya sea interno o externo, ya sea de colaboradores o ya sea de potenciales clientes o clientes que estén navegando con mis plataformas. Minimizar los falsos positivos. De hecho, la idea es no dejar descuidado ningún tipo de frente y asegurarnos correctamente que las identificaciones son las reales. La automatización de respuesta a incidentes, esta respuesta muy veloz, muy rápida, de hecho que cierra muchas puertas para que el posible atacante no tenga ningún tipo de espacio para poder seguir intentando algún tipo de ataque. El análisis de usuario para prevenir las amenazas, yo creo que esto es un monitoreo constante, no en el sentido de hacer una intervención directa sobre algunos datos que violan la privacidad de un usuario, pero sí el comportamiento, la transaccionalidad, la intencionalidad del usuario o de un cliente no cliente nos puede dar ciertos indicios de cómo nosotros podemos anticipar un potencial escenario de ataque, ¿no? ¿Cómo identificamos una posible amenaza? Acá nosotros estamos convencidos de que podemos identificarla de dos formas, ¿no? Haciendo un monitoreando un evento de seguridad, y acá la idea es poder contar con la mayor cantidad de data posible, con el objetivo de poder tener un rastreo constante, importante, sostenible en el tiempo, que nos permita poder prevenir cualquier ciberataque. Y la segunda identificación que nosotros hacemos es haciendo code reversing, que es sobre un modelo existente o sobre una solución existente, hacer la reversa para identificar posibles vulnerabilidades de una aplicación, de un sistema, de una conexión que ya tenemos disponible en alguna plataforma. Este es un video de cómo la inteligencia artificial ha venido intentando vulnerar diversas plataformas de diversos negocios. Y este es un ejemplo de un video que se realizó utilizando la inteligencia artificial para simular una conversación de Barack Obama con una entrevista de un medio periodístico, donde se utilizaron horas y horas de Barack Obama en diversas plataformas, diversas entrevistas, diversos noticieros, y se utilizaron la cantidad de horas existentes para simular que Barack Obama está dando una noticia totalmente distinta y errónea, utilizando la voz, utilizando, de hecho, los gestos, el movimiento del cuerpo, ¿no? Y esto puede ser resultado de una fake news, donde al final nosotros estemos creyendo de que detrás de la pantalla hay una persona real, con un contenido real, donde puede generar cierto impacto no solo económico, sino también político, ¿no? Y existe una forma de poder
así como construimos inteligencia artificial en la ciberseguridad, también existe un mecanismo de poder prevenir que los modelos construidos no sufran ningún tipo de ataque, y es la disciplina, es la rama del Adversarial Machine Learning, donde consiste, es una rama que trata de averiguar qué ataques puede sufrir un modelo y cómo protegerse de ellos, donde el atacante puede realizar tres tipos, ¿no? Ataques de caja blanca, donde el adversario tiene acceso total, no solo a la arquitectura, sino también a la fuente de datos, y puede generar un ataque totalmente fuerte, desencadenante, ¿no? Y al final es lo que nos puede traer, de hecho, un mayor impacto dentro de la organización. Puede ejecutar un atacante ataques de caja negra, ¿no? Donde el adversario tiene acceso solo al input y al output del modelo. Y tiene también ataques de caja gris, donde el atacante se encuentra en un punto intermedio entre los dos tipos de ataque interiores, ¿no? Un ejemplo les muestro a la derecha, donde el atacante tiene conocimiento del input y del output. El input es una imagen donde es similar a la que el modelo entiende, acepta y procesa. Le pone una capa de interferencia a la imagen y espera que con esa capa de interferencia el resultado pueda darle cierto acceso para comenzar a generar un tipo de ataque bastante profundo a la organización. Entonces, más o menos es lo que le quería comentar. De hecho, cómo aplicamos la inteligencia artificial no solo para construir, no solo para asegurar, sino también utilizar la inteligencia artificial y el machine learning para comenzar a prevenir cualquier potencial ciberataque que podamos tener en la organización. Muchas gracias y espero que el contenido les haya servido de mucho. Muchas gracias, Alonso, por tu presentación. De hecho, muy interesante esta visión de las principales oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el mercado. De hecho, ahí rescato estos temas de fake news o deepfake, y sobre todo cómo estos atacantes son técnicas más sofisticadas. Bueno, hay una nueva terminología que se llama malware as a service, y cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a nosotros a poder anticipar y neutralizar estas amenazas, y sobre todo también automatizar esta respuesta ante incidentes. Entonces, súper interesante tu presentación. Ahora iniciamos la presentación de Rafael Taboada, Security Partner de Ecosystem Leader en la región LATAM para IBM. Rafael nos va a estar acompañando y compartirá con nosotros sus experiencias y estos aprendizajes que ha logrado obtener en la implementación de la inteligencia artificial en soluciones de ciberseguridad alrededor de varios países. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. La verdad que un gusto y placer poder acompañarlos en esta iniciativa que Cambia está teniendo con sus clientes. Como IBM estamos muy de la mano en el partnership con Cambia, con lo cual consideramos importante poder compartir con ustedes nuestras experiencias referente a inteligencia artificial. Como bien comentabas antes, bueno, yo soy Rafael Taboada, tengo a mi cargo la relación con asociados de negocio para la región de North SC y en IBM, para los asociados de negocio de seguridad. Y bueno, hablando puntualmente de inteligencia artificial, quería hacer un breve recuerdo de que IBM ya viene invirtiendo en inteligencia artificial hace por lo menos más de 10 años. No sé si recuerdan el programa americano Jeopardy, donde IBM participó con Watson, con nuestro motor de inteligencia artificial Watson, el cual poco a poco fue capacitándose, lo fueron entrenando, ganando contexto local, mundial, de diversos temas, de diversas índoles, con lo cual quedó demostrado que la inteligencia artificial funciona, sirve y sobre todo que es muy relevante para la toma de decisiones, con lo cual, como comentaba hace un momento, en este programa americano de Jeopardy, IBM Watson le ganó a los campeones de Jeopardy, con lo cual demostramos lo que anteriormente estoy comentando, ¿no? Y trayendo al contexto de ciberseguridad referente a la inteligencia artificial, hoy en día los objetivos que los equipos y operaciones de seguridad tienen son asegurar que el negocio prospere, continúe, no tenga brechas, no tenga interrupciones. Ante esto,
es clave y viene todo de la mano el proteger los sistemas y data o información para siempre encontrarse en cumplimiento de las regulaciones tanto internas como regulaciones que puedan tener el mercado, siempre encontrarse aptos para responder y detener amenazas de forma correcta y lo más importante y coherente para el equipo de ciberseguridad, siempre adelantarse a los cibercriminales o estar a la vanguardia de los ciberataques, siempre teniendo las herramientas correctas para evitar que seamos atacados. Ante esto, hoy en día consideramos que hay 5 challenges o 5 observaciones que cumplir o que considerar por parte de los equipos de CyberSOC que deben cumplir en su día a día y que están a la vanguardia de la tecnología y la información, como por ejemplo las amenazas no abordadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día hay mucha información donde los analistas posiblemente no sabemos o no saben por dónde iniciar. Hay una sobrecarga de información donde puede ser muy abrumadora, muy repetitiva, con lo cual reconfirma lo anterior, que existe mucha información hoy en día. Algo que nos ha estado ocurriendo en los últimos años es que se identifica que hay una falta de talento en ciberseguridad, con lo cual hay que desarrollar skills, hay que entrenar al equipo, hay que escoger a los analistas o responsables que puedan tener la mejor capacidad para responder ante cualquier eventual amenaza. Hay que eventualmente definir prioridades o focalizar prioridades, los cuales hoy en día están en tiempo empeorando, donde hay que necesitar a la interna enfocar el tiempo para brindar una respuesta más rápida y efectiva. Y no menor, hoy en día las decisiones de las organizaciones o las operaciones de las organizaciones están en el escrutinio tanto interno como externo, público, a nivel de regulaciones, a nivel, evidentemente, de los altos ejecutivos de la empresa, con lo cual hay que tomar las decisiones y soluciones adecuadas en tiempo y forma. Hoy en día, quería comentar, bueno, a nuestra visión, que la mayoría de los analistas deben lidiar con una gran cantidad de fuentes de información y que pueden recibir alerta de múltiples fuentes en algún momento dado. Independientemente de dónde provenga la alerta, un analista debe tener en cuenta muchos factores, muchos factores en contexto, como entender a qué contexto corresponde un potencial ataque. El analista debe mantenerse actualizado sobre los ataques cibernéticos contra industrias comerciales o geográficas específicas. Debe estar en la capacidad de priorizar y validar posibles actividades maliciosas que podrían tener un impacto comercial grave para la organización. Debe comprender el comportamiento esperado del sistema para poder reconocer la divergencia en el comportamiento real del sistema. Debe encontrarse apto de reportar amenazas válidas a los equipos apropiados para la remediación y poder compartir los conocimientos que tiene él mismo con otros analistas. Y consideramos que puede ser uno de los aspectos más importantes. El analista debe proporcionar información que sea confiable para construir una reputación, primero en lo personal, de modo que no corra riesgo de la información que provea o concluya y la reporte internamente pueda ser considerado un falso positivo. Y evidentemente todo lo que acabo de comentar consiste o implica inversión de mucho tiempo, de análisis, con lo cual consideramos que evidentemente puede haber una salida o una alternativa que pueda ser considerado de una mejor manera, ¿no? Entonces, la conclusión acá es que debe haber una asociación entre los analistas, el recurso humano y la tecnología, es decir, no se excluyen mutuamente. Cada uno, el analista o la tecnología, tienen sus puntos fuertes, ya sea como el sentido común de los seres humanos, así como la eliminación de sesgos y análisis por parte de la inteligencia artificial. Pero juntos, en equipo, como asociación, como bien comento,
pueden detener mejor las amenazas y reducir los tiempos de permanencia. Además, el análisis de seguridad también juega un papel importante, un papel clave acá. Recordemos, la inteligencia artificial, como les comenté el ejemplo inicial de Jeopardy, aprende de su entorno, proporciona inteligencia procesable basada en los datos que les proporcione, los datos que fue entrenado, que fue capacitado. Entonces, si nuestra tecnología o nuestra información no está alimentado de datos confiables de inteligencia artificial, lo más probable es que las decisiones que tomemos no sean las más adecuadas porque no se están integrando o adecuando todas las fuentes que requerimos o recomendamos que se puedan usar. Es ante esta situación que entra nuestro motor de inteligencia artificial para el análisis de un CyberSOC como es el QRadar Advisor. Con el Advisor with Watson, como ahí estoy mostrando el flujo, implica que la seguridad cognitiva sea inmediatamente consumible y accionable para el analista. El QRadar Advisor with Watson ofrece un valor analítico clave, esencial en la minería de datos inicial y el perfeccionamiento de los conocimientos de Watson para el incidente de seguridad que estamos evaluando o estamos investigando. Y también con este motor de inteligencia artificial minimizamos los datos de seguridad que una organización tiene que compartir con Watson for Cybersecurity, entregando y ofreciendo una lista estandarizada de observables mediante la gestión de síntesis del conocimiento local con conocimientos externos, que como haciendo el match con lo comentado anteriormente, se hace clave e importante el entendimiento que nuestro Watson en nuestra organización, luego de integrar varias fuentes, integrando varias IPs, integrando varias fuentes o IPs de información, permita que ya estemos o ya esté correctamente capacitado o correctamente entrenado para que ante una eventual situación maliciosa o un ataque o un posible ataque pueda entregar las conclusiones del caso de una forma más rápida y asertivamente posible. ¿Qué beneficios consideramos que nuestros clientes pueden obtener con el QRadar Advisor with Watson o con un motor de inteligencia artificial, llámese, para sus operaciones de CyberSOC? Es, por ejemplo, no desperdiciar el tiempo de nuestro capital humano en análisis rutinarios. Es decir, en lugar de permitirle al analista que revise una información de una fuente externa, una fuente interna y que se demore en realizar posiblemente una conclusión asertiva, podemos automatizar las tareas del SOC que puedan ser repetitivas, de modo que los analistas se centren en elementos más importantes de la investigación y aumente la eficiencia de estos analistas. Asimismo, con el Advisor with Watson aumentamos la inteligencia humana, de modo que los analistas realicen investigaciones coherentes y exhaustivas en todo momento. Y no menos importante, mejoramos los tiempos de la organización estableciendo un proceso de escalamiento más rápido y decisivo. Siguiendo con nuestra misión como Watson hacia la inteligencia artificial, la idea es que el analista, teniendo la información proporcionada por el Advisor with Watson, podamos encontrarnos aptos y habilitados para responder correctamente las siguientes preguntas. ¿Qué es lo importante para mí con el referente al ataque? ¿Qué cosa ha sucedido? ¿Por qué hemos tenido este ataque? ¿Cómo me encuentro afectado? Si es que fui afectado, ¿cómo fui afectado? Y lo más importante referente a la remediación, a partir del ataque, ¿qué debo hacer a continuación? Esas son las misiones u objetivos primordiales con los cuales buscamos que nuestro motor de inteligencia artificial facilite a los analistas y puedan proporcionarles y facilitarles respuestas o conclusiones coherentes, correctas y sobre todo rápidas. Y ya para ir cerrando, ¿qué beneficios vemos adicionales a
el tener el motor de inteligencia artificial para el negocio en el día a día es tener un primer paso automatizado, consistente y preciso en el proceso de selección e identificación de los delitos que podamos ir teniendo. Lo mencioné anteriormente, descubre falsos positivos, es decir, los análisis, los ataques recibidos que sean realmente ataques, que no sea, como su nombre lo dice y lo comentamos anteriormente, dado el capital humano, que se descubran correctos falsos positivos. Reduce el riesgo de perderse un incidente grave, ya que prioriza y entrega información coherente y asertiva. Y además, los analistas, también se mencionó anteriormente, pueden enfocar los esfuerzos y atención en ofensas reales de alta prioridad, en lugar de en la hora de determinar tiempo a algún posible ataque que no pueda ser escalado, sino priorizar, enfocar y sobre todo tomar las mejores decisiones con la información que nuestro Watson está proporcionando. Y eso es lo que Alberto y equipo les quería compartir el día de hoy referente a nuestra visión de inteligencia artificial orientada a la ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu gran presentación. De hecho, ahí rescato este dato de la tripartita que nos comentaste, donde yo hago Mars o uno, toda la parte de la experiencia humana, la parte de este análisis de seguridad, y cómo yo incorporo la parte de inteligencia artificial. Cómo esta unión de estas tres focos, por así decirlo, ayudan a los clientes y a las empresas a acelerar lo que se llama la respuesta de estos analistas y sobre todo a priorizar los eventos críticos para el negocio, descartando estos falsos positivos como comentaba. Pero súper interesante. Bueno, ahora para continuar los invito a Alonso o Rafael para poder iniciar este panel donde vamos a estar conversando sobre algunos temas relacionados con la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Bueno, para dar comienzo me gustaría hacerle una pregunta a Alonso. En base a la presentación que has hecho, ¿qué prácticas en ciberseguridad tú crees que facilitarían esta adopción de inteligencia artificial en las empresas? Gracias, Alberto, por la pregunta. A ver, yo he identificado que hay cuatro más que se pueden comenzar a realizar dentro de las organizaciones. Primero, sí que a conciencia podamos revisar si el software que tenemos adoptado para la prevención de ciberataques está actualizado o está obsoleto, ¿no? Hay una estadística bastante importante de Gartner en el 2020, donde identifica que más o menos el 80% de los ciberataques están directamente relacionados a la obsolescencia de software de ciberseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una práctica, hay una brecha todavía que cubrir respecto a la actualización del software, ¿no? Y en la renovación, tener un foco bastante incisivo en la concentración y disponibilización de los datos de la nueva plataforma, ¿no? Antes confiábamos totalmente a ciegas de lo que podría cubrir el software en ciberseguridad. Yo creo que ahora hay que ser bastante proactivos en que no solo tengamos una adopción de una herramienta que nos pueda dar una confiabilidad importante en tema de ciberataque, sino que podamos capturar la mayor cantidad de datos posibles para comenzar a generar ciertos modelos de inteligencia artificial que acompañen al software implementado, ¿no? Otra cosa que a mí me parece importante, que creo que es el momento de comenzar a despegar, es adoptar un marco de confianza dentro de la organización basado en inteligencia artificial y el software y el aprendizaje automatizado, ¿no? Yo creo que ahí es cuestión de poner en práctica todos los datos capturados hasta el momento, no solo en datos de los potenciales ciberataques, sino datos totales de la organización, donde podemos crear una cultura de inteligencia artificial, que podamos desarrollar ciertos modelos en temas de prevención, ¿no? Otra práctica importante que veo es pasar la autenticación de dos factores. Yo sé ahí, Alberto, que vienes desarrollando esto como recomendación en muchos clientes, pero creo que es el momento de explotar esta práctica, ¿no? Es el momento de comenzar a tomar conciencia de que esto está funcionando. Puede ser
bastante engorroso en el pasar de uno a dos factores y creen de que el tiempo invertido todavía es doloroso, pero no. El dolor del tiempo invertido acá significa reducción total en un dolor o un potencial ciberataque, ¿no? Yo creo que ahí es cuestión de encontrar el correcto valor, ¿no? Y la cuarta práctica importante es entrenar al personal en conceptos básicos de ciberseguridad, ¿no? Todas las personas de la organización tienen que tener un concepto básico, mínimo, de qué es un potencial ciberataque, tener una cultura bastante enfocada en pensar correctamente qué pasa si le doy clic a algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no, de hecho, es una cultura de prevención y se puede complementar súper bien con los modelos de predicción que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Sí, de hecho, buena tu respuesta, Alonso, sobre todo este tema de marco de confianza y cómo generar a través de esta inteligencia artificial la visibilidad, que en muchas empresas tenemos visibilidad nula o escasa. Y bueno, lo de la concientización y este múltiple factor de autenticación que nosotros, como bien comentamos, estamos impulsando, pues ya con todos estos ataques sofisticados que tenemos, el robo de contraseña es fácil. Entonces, si no tengo este segundo múltiple factor de autenticación, a la hora del robo de información o de vulnerar la cuenta es mucho más fácil. Entonces, sí, muy buena tu respuesta. Ahí ahora me gustaría hacerle una pregunta a Rafael, aprovechando de lo que nos estuvo comentando de cómo la inteligencia artificial aceleraba la respuesta y demás. Yo aquí formulé una pregunta. Bueno, ¿consideras que implementar la inteligencia artificial implica trabajar con menos recursos? Gracias, Alberto. Muy buena pregunta. No, no necesariamente. A medida que los ciberataques crecen en volumen y complejidad, la inteligencia artificial ayuda a los analistas de operaciones de seguridad que hoy en día puedan contar con recursos insuficientes a anticiparse a amenazas. La inteligencia artificial proporciona un análisis de riesgo seleccionado, lo que reduce el tiempo en que los analistas de seguridad puedan tardar en tomar decisiones importantes y de esta manera eliminar amenazas. Eso haciendo un poco de similitud o referencia a lo que hablaba en mi presentación, ¿no? Si bien es importante el factor cognitivo, no quita que quien toma las decisiones sea la persona, el analista. Es decir, la inteligencia artificial no sustituye al factor humano, sino lo complementa, permitiendo que el analista encargado pueda tomar mejores decisiones con mayor información recopilada, procesada, otorgando de esta manera conclusiones que si solo dependiera de los analistas podría tomar un mayor tiempo en alcanzarse. Sí, buen enfoque ahí, Rafael. Excelente. No, gracias. Y Alberto, a mí me gustaría hacerte una pregunta en base a lo que estamos conversando Alonso y yo y a las prácticas que hoy en día Cambia ofrece a sus clientes. Es cómo sería o cómo se crearía un mindset en ciberseguridad en las empresas. Bueno, buena pregunta. De hecho, yo creo que factor clave para poder crear este mindset de ciberseguridad en nuestros clientes, empezamos por lo que había comentado Alonso, que son estas concientización o estas charlas de concientización desde la base. Pero más importante que estas charlas de concientización, yo creo que es involucrar a la alta dirección en esta comprensión de cuál es el valor de la ciberseguridad de frente o le puede aportar a las compañías. Y no solo, por como les estuve comentando al inicio, de que año a año y día a día aumentan estos intentos de ataque y violaciones de seguridad, sino también porque están saliendo estas nuevas regulaciones locales que debemos cumplir. Ahora, sumado a esto, yo creo que las empresas tienen que garantizar que la ciberseguridad forme parte integral de todos los procesos de negocio dentro de la organización para darle este enfoque, y creo que lo acabas de tocar, que es el enfoque de gestión de riesgo. Yo creo que dándole este enfoque de riesgo, vamos a poder fortalecer así esta cultura
que se centra en cuál es el valor corporativo de la organización de cara a la ciberseguridad, o cómo la ciberseguridad en conjunto con el negocio podemos generar este valor corporativo. Y yo yo pienso que si todos los stakeholders dentro de la organización coinciden con este punto, vamos a poder desarrollar esta fuerte cultura de riesgo, pero basada en el valor corporativo. Ahora, de mis años de experiencia, por ahí yo veo que uno de los principales retos, por así decirlo, que tenemos es que las diferentes áreas dentro de la organización o dentro del negocio ven a la ciberseguridad como un supervisor que limita cuál es la actividad o qué es lo que hacen. Yo creo que tenemos que cambiar poco el enfoque y ver a la ciberseguridad como este aliado que me puede ayudar a garantizar que los riesgos asociados al negocio sean tomados en cuenta a la hora de tomar estas decisiones importantes. Entonces, con estos puntos yo creo que podríamos crear una conciencia en las organizaciones para impulsar este cambio de mentalidad de todas las empresas y que ayude a entender que la compañía es la dueña del riesgo y la dueña de lo que pase a nivel de ciberseguridad. Y con esto es que las organizaciones tienen que ser responsables de gestionar su riesgo y hacer ese plan de continuidad y demás. Pero es importante, ya un poco para cerrar, es que tienen que ver cómo se suman o cómo se adoptan estas nuevas soluciones o herramientas, como la que estuvimos conversando hoy, de inteligencia artificial, que nos ayuden a responder y a detectar de manera oportuna el negocio. Yo creo que por ahí sería un poco el mindset, Rafael. Te agradezco, Alberto. Ya, yo creería que con esto estaríamos cerrando un poco el panel. Ahí agradecerte, Rafael y Alonso, por la participación en este webinar. Yo creo que estamos seguros que lo compartido hoy va a ser de mucha importancia o de mucho valor a estos oyentes o a estos negocios para poder motivar esto que estuvimos impulsando, que es mejorar estas buenas prácticas o estas mejores prácticas para asegurar que los entornos de nuestros clientes y sobre todo la data y la información de nuestros clientes estén protegidos. Yo creo que con Cambia y IBM estamos preparados para poder acompañar a estas empresas en su camino digital. Entonces, quedamos atentos ante cualquier consulta que puedan tener y bueno, muchas gracias por su participación y hasta pronto. Gracias, Alberto. Gracias, Alonso. Alberto. Un gusto. Hasta pronto. Gracias.